Muchas gracias a ambas por vuestras palabras y damos por inauguradas estas jornadas. A continuación, tomarán la palabra Marisol de la Nava Martín, directora general de Políticas Migratorias, y Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, entidad sin ánimo de lucro que se dedica a la defensa de los derechos de la infancia. Buenos días, Egunon. Muchas gracias a todos y a todas por haber acudido a esta jornada. Voy a ir al grano porque si no luego me van a decir que vamos justas de tiempo. Hemos querido titular este primer acto como 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Todos los derechos para todas las infancias. Bueno, para quienes me conocéis de otras facetas, no he traído pancarta, no vengo con frases que constituyan lemas reivindicativos para seguir lanzando, aunque podemos encontrarnos también en esas. La frase de esta apertura lo que quería recopilar es una sinopsis del contexto normativo internacional, nacional y foral también del tema que nos ocupa, que son los derechos de las infancias. Si desarrollamos un poco más esta síntesis, creo que es importante mencionar tres principios que desde el ámbito donde yo vengo trabajando toda mi vida laboral, que es el ámbito social, es indiscutible y además creo que si todas y todos lo tuviéramos presente, avanzaríamos mucho ya en la defensa de los derechos de la infancia. Me da un poco de apuro, Paloma, porque seguramente tú de esto sabes mucho más que yo, pero me voy a lanzar. Hablo del interés superior del menor y de la menor como principio fundamental, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, que es un interés además que está por encima de cualquier otro interés legítimo que pueda concurrir. Fijaos, casi nada. Hablo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la igualdad y a la no discriminación, y hablo del derecho de los y las menores a expresar su opinión y a que esta opinión sea tenida en cuenta. Esto me parece que es importantísimo, pero si vamos y vemos desde dónde se recoge esto, me parece que la trayectoria legislativa, normativa, ¿no?, es importante. Y es que ya a principios del siglo XX, en la Declaración de Ginebra de 1924, ya se recogían derechos de los niños. Posteriormente, en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que se aprobó por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre, se enuncian los derechos que las personas menores deben disfrutar. Digo deben disfrutar. Y quedan recogidos expresamente estos derechos hace ya 65 años. Estos principios que hemos mencionado al inicio, hace 65 años ya estaban recogidos. Se habla, por tanto, ya en esa declaración de la no discriminación y se habla del interés superior del menor. 30 años después, en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada como Tratado Internacional de Derechos Humanos, el 20 de noviembre de 1989, firmada y ratificada por el Estado español, se remarca el interés superior de los niños y de las niñas como principio fundamental que deben tener en cuenta las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos. Pero también, además, se recoge otra vez el principio de la no discriminación. Todos los derechos deben aplicarse a todos los niños y niñas sin excepción. Dentro de su articulado es donde se recoge el derecho de los y las menores de edad a expresar su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten, pero menciona específicamente procedimiento judicial y administrativo.
y dentro de la Administración todo lo que desarrollamos los y las profesionales de la Administración es procedimiento administrativo. Digo porque nos tiene que situar ahí, en esa obligación que tenemos también como empleados y empleadas públicas. En el ámbito de la Unión Europea, la no discriminación queda recogida en su proyecto fundacional como uno de los principios esenciales de esta, y la lucha contra la discriminación como uno de sus objetivos. Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea proclama que la dignidad humana es inviolable y prohíbe toda discriminación. Y, de nuevo, esta norma también contempla el interés superior del niño como una consideración primordial en los actos relativos a los niños llevadas a cabo por administraciones públicas o instituciones privadas. Si aterrizamos en la Constitución española, su artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Su artículo 39 establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Y si aterrizamos más ya en leyes orgánicas, la Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor y la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la violencia, contemplan el interés superior de las personas menores en su articulado, así como la no discriminación. Es rotunda la primera de estas leyes en cuanto a la garantía de los derechos de los menores y las menores por parte de los poderes públicos, cuando señala que deben adecuar estos sus actuaciones a la ley y a la normativa internacional. Me voy a detener y hago una especial mención dentro de esta ley orgánica a lo que se reconoce respecto a menores extranjeras, que dice que las personas menores extranjeras que se encuentran en España tienen derecho a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que el resto de las personas menores españolas. También es clara en cuanto al tema de corregir desigualdades y dice que los derechos del menor y la menor no podrán quedar afectados por falta de recursos sociales básicos. Tremendo cuando hablamos y escuchamos y pensamos en Canarias también. Tremendo esto. Termino con la legislación foral y hago mención a la Ley Foral 12/2022 de 11 de mayo de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de las familias, derechos e igualdad, que aboga también por el interés superior de toda persona menor y garantiza a los y las menores migrantes que se encuentren en Navarra su derecho a los recursos y servicios públicos que faciliten su atención e inclusión social, lingüística y cultural, al margen de su situación legal. Es también importante señalar que esta ley dice que las administraciones públicas de Navarra promoverán la sensibilización de la sociedad y la formación del personal que trabaja con menores migrantes o de otras culturas sobre procesos y realidades migratorias, sobre duelos migratorios, convivencia intercultural, lucha contra el racismo, el antigitanismo y la xenofobia. Es decir, nuestra ley, la ley navarra, nos obliga a hacer este tipo de formaciones. No quiero alargarme más, voy a dar paso a Paloma, que nos va a abrir boca para la ponencia de esta tarde, compartiendo con nosotras su experiencia en la atención integral a la infancia y juventud sin protección familiar en España. Paloma es abogada con más de 20 años de experiencia, experta en Derecho Procesal Civil y en Derechos y Necesidades de la Infancia y Adolescencia. Desde el 2008 forma parte de la Fundación Raíces y desde el 2022 es la coordinadora del programa de defensa jurídica de esta fundación, que atiende a niños, niñas, jóvenes y sus familias en situación de grave dificultad social y personal. Este programa asume la defensa letrada de niños, niñas y jóvenes que han sufrido o sufren vulneraciones de sus derechos por parte de las administraciones públicas y, como consecuencia, se encuentran en situación de especial vulnerabilidad
y riesgo de exclusión social. Además, hace labores de incidencia política, litigio estratégico, formación, denuncia y sensibilización social para evitar que los niños y las niñas más vulnerables caigan en desamparo. Fundación Raíces y su equipo jurídico se ha especializado desde los años 90 en la defensa de niños y niñas extranjeras que llegan a España sin protección adulta, que garantice su bienestar, y desde hace más de 20 años, además, apoyan a familias y defienden los derechos de niños y niñas afectadas por procesos de retirada de tutela sin las debidas garantías. Vamos a aprender mucho hoy. Gracias. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias. Bueno, es que escuchar así da como pudor, ¿no? Estar ahí al lado mientras hablan de ti. Gracias por organizar estas jornadas. Muchas gracias por invitarnos, porque somos una piedra en el zapato. Lo somos siempre. Entonces, no es nada común que desde una administración se nos llame, como se ha hecho desde esta administración, para consultar casos y buscar soluciones prácticas a problemas reales de niños y niñas, y desde luego no es nada común que nos inviten a hablar, porque, como bien has dicho, el objeto jurídico, ¿no? La misión de Fundación Raíces es defender derechos de niños y niñas, pero solo cuando los vulnera la Administración. No significa que no veamos otras vulneraciones, que no sepamos las cosas que hacen los niños también. Es que nuestra misión es destacar solo eso y pelear solo eso, ¿no? Cuando es la Administración. ¿Y por qué nos hemos centrado en esa misión? Porque cuando los niños y niñas y adolescentes tienen sus derechos vulnerados en el ámbito del colegio, en el ámbito del ocio, en la calle, un servicio X privado, tienen a su familia que les defiende. Si es la familia la que vulnera, o no tienen familia, tienen a la Administración para protegerles. Pero ¿qué pasa con los niños y niñas que no tienen familia, o no les defiende la familia, y que es la Administración que les debe proteger, quien les deja desprotegidos? Ahí nosotros vimos un foco de especial vulnerabilidad, que se incrementa más cuando el niño o niña es extranjero, ¿no? Y aún más cuando el niño o niña es extranjero y ha llegado a nuestro país siendo niño o niña extranjero sin un referente adulto que le acompañe, ¿no? Porque tiene una triple vulnerabilidad, la de niño, la de extranjero y la de no acompañado. Por eso ese es el foco de Fundación Raíces, y no porque tengamos una especial inquina a la Administración, ni a los servicios sociales, con quien intentamos y muchas veces conseguimos muy satisfactoriamente coordinarnos y trabajar conjuntamente. Pero sí, es nuestra misión, y en eso no nos vendemos a nadie, excepto a los propios niños y niñas a los que defendemos, señalar y sacar el dedo acusador cuando hay que sacarlo, y cuando vemos que nadie más lo está sacando. Cuando Rocío me plantea el reto de que hable un poco por la mañana para adelantar, ¿no?, lo que será la ponencia de la tarde, invitaros a que en una jornada tan preciosísima y con cosas tan bonitas os interese la ardua tarea de escuchar a una abogada, que siempre es un rollo. Bueno, pues el reto es importante, ¿no? Y la mesa, el título de la mesa me llamó mucho la atención: todos los derechos para todas las infancias. Qué frase tan bonita, ¿no? Qué aspiración tan bonita y qué incierta, qué poco aterrizada, qué vacía de contenido al mismo tiempo. Porque si no la aterrizamos, si no vamos al caso concreto, al niño concreto, al derecho concreto, a la circunstancia concreta, todo lo que pongamos en las leyes, todas las grandes declaraciones que hagamos, no sirve de nada. Ha explicado muy bien Marisol el marco normativo. No tengo ninguna objeción que ponerte, muy al contrario, lo has explicado fenomenal y de forma muy amena, ¿no? Es verdad que tenemos una legislación tremendamente garantista. Creo que nos debemos sentir orgullosos de ella en gran medida, ¿no? La Convención de Derechos del Niño, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que también reconoce derechos fundamentales a la infancia, la primacía del interés superior del menor, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la LOPIVI, ¿no?, la Ley de Protección contra la Violencia de 2021, es un avance tremendo. La Ley Foral de Navarra, que he de decir que es verdaderamente avanzada, completa y valiente en comparación con las normativas de otras comunidades autónomas.
hay otras que están bien también, pero tiene algunos conceptos que son dignos de resaltar. Por ejemplo, el reconocimiento de la violencia institucional, que se peleó, y doy fe porque personalmente estuve en esa batalla, hasta la saciedad para incluirlo en la ley estatal de protección frente a la violencia, y fue imposible que se reconociera ese concepto ahí. ¿Cómo vamos a reconocer una violencia institucional? ¿Cómo vamos a poner negro sobre blanco que la institución es violenta con los niños a los que protege en ocasiones? Y la ley navarra la reconoce. La ley navarra reconoce, por ejemplo, el derecho de los niños y niñas a ser reparados en los daños que sufran. Me parece un concepto muy importante. No solo hay que proteger, no solo hay que prevenir, es que a veces se causan daños, con culpa o sin ella, y hay que reparar. Ahora bien, tenéis algunas cosillas que me parecen barbaridades, también os lo digo. Y ahí va la píldora para esta tarde, porque no las voy a contar ahora. ¿Vale? El cebo publicitario, a ver si sale bien. Pero toda esta normativa, que es muy garantista, es, bueno, como su propio nombre indica, tiene un afán normativizador y hegemónico. Hacemos unos carriles a los que se tiene que adaptar el ciudadano y a los que se tiene que adaptar la infancia y la adolescencia, que lo tiene mucho más difícil, y a los que se tiene que adaptar la infancia y la adolescencia más vulnerable, que lo tiene aún más difícil. Entonces, si reconocemos la diversidad, reconocemos la vulnerabilidad, pero no la protegemos adecuadamente, ni en el texto legislativo, ni en las políticas públicas, ni en nuestro trabajo del día a día, vaciamos de contenido los derechos. Si además, tanto cuando legislamos como cuando trabajamos, no reconocemos las relaciones de poder existentes, que existen evidentemente entre profesionales y usuarios, ¿no? Que nos gusta decir esta palabra, ¿no? O beneficiarios, ¿no? En el ámbito de la sociedad civil o de los trabajos sociales. Hablamos de usuarios, de beneficiarios. Yo hoy voy a hablar de niños, niñas, de chavales, de chavalas, de jóvenes. Ni siquiera hablo de menores extranjeros no acompañados. No, lo siento, no lo soporto. Es un término jurídico, entiendo su significado, su utilidad, pero despersonaliza absolutamente. Ya, por supuesto, no hablemos de menas, ¿no? Hay una relación de poder evidente cuando tratas con personas en una situación de desventaja o de desequilibrio respecto de ti, por tus conocimientos, por tu posición, por tu privilegio, a más con personas vulnerables, a más con niños especialmente vulnerables. Entonces, si no reconocemos esa relación de poder y nos resituamos constantemente, nos buscamos las vueltas para mirarle de igual a igual, para aterrizar de verdad, los derechos quedan vacíos de contenido. Me da igual lo que ponga la ley. Si decimos que los itinerarios de los chavales van a ser participados y vamos a poner a la persona en el centro, que lo dice la ley, todas las leyes, y la navarra también, pero cuando yo me siento a hacer un itinerario con un chaval, lo que le digo, mira, tienes esto y esto, tienes que elegir una de las dos, y entonces elige una y dice, yo creo que te viene mejor la otra. Y a lo mejor lo haces muy cariñosamente, mirándole a los ojos, le has dado un abrazo a la entrada, pero le estás dirigiendo. Si le pones todas las opciones que hay y elige libremente, pero en ningún momento le preguntas, si no hubiera opciones, si no tuvieras limitaciones y si no te tuvieras que atener a tu realidad, ¿tú qué querrías hacer? Y no lo reflejas en ningún sitio, estás vaciando de contenido sus derechos. Porque vamos, y es a donde quería llegar, vamos reconfigurando el contenido de los derechos en función del niño que tenemos enfrente, de su principio de realidad, de sus circunstancias, que sabemos que están ahí, y no tenemos el poder ni la varita mágica de removerlas, y conforme a lo que nosotros podemos ofrecer, tanto desde las administraciones, porque es el carril que se ha puesto, porque es lo que nos permite la ley, porque es lo que nos permiten los presupuestos, porque es donde quedan plazas. También lo hacemos las entidades privadas y la sociedad civil. Fundación Raíces lleva todo este año en un proceso de reflexión, que nos reunimos una vez al mes, y las discusiones acerca de ofrecemos lo que podemos porque es lo que tenemos financiado o buscamos ofrecer lo que los chavales nos demandan, nos llevan horas, ¿vale? O sea, no se nos escapa nadie, pero al menos reconozcámoslo. Al menos cuando hagamos un informe sobre un chaval, digamos, mira, el chaval en realidad lo que quiere es esto, esto y esto, pero no se lo puedo ofrecer. Porque el día de mañana, cuando vayamos a sentarnos con los poderes públicos y les digamos, no estáis garantizando derechos, porque todas las trabajadoras sociales que han trabajado, las educadoras, los pediatras, han ido reflejando que no podían ofrecer otra cosa.
y que al final se ha hecho lo que se ha podido y se ha garantizado este poquito de derecho, ¿no? Yo a mis hijos, y cualquiera que tenga hijos o sobrinos o hermanos, una pregunta muy típica es: ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo tengo un hijo que quiere ser futbolista y campeón de la Champions League y otro que quiere ser astronauta. Yo evidentemente tengo un principio de realidad bastante claro, ¿no? Lo veo muy difícil y trato de acompañarles en lo que creo que será probablemente una frustración de sus expectativas si estos sueños siguen presentes en sus vidas. Pero al mismo tiempo, yo a mi hijo, todos los martes, los jueves y los sábados, cojo el coche y 45 minutos le llevo para que entrene con la escuela del Rayo Vallecano, porque es el equipo de sus amores. Y a mi otro hijo, cuando tengo un rato libre, me le llevo al planetario para que, oye, pues está ahí cerquita de los planetas, le vayan entrando conceptos de ciencias. Y les apoyaré y les acompañaré. Y si resulta que el niño es Cristiano Ronaldo, pues mira, a lo mejor me retira. Y si el otro niño es astronauta, pues igual llega, ¿no? O sea, hay gente que llega. Y si en el camino se frustra, pues le acompañaré en su frustración. Y al menos diré: mamá intentó garantizarte los sueños. Intentamos que llegaras, lo has luchado. Pero si en vez de ser yo, que me puedo permitir irme 45 minutos en coche, irme los sábados, irme tal, es una madre soltera, extranjera, que tiene 2 trabajos, que no tiene apoyos, y que no, a su niño directamente le va a decir: mira, hijo, este es tu sueño, pero no lo vas a conseguir. Y yo no puedo empezar a ponerte escalones para que al menos lo intentes. Si desde la administración pública no se da un soporte a esta familia, ese derecho del niño a desarrollarse plenamente, a elegir, ponerse en el centro, ser director de su vida, que se reconoce en la ley, bueno, pues ya parte de un escalón distinto al de mis hijos, ¿no? Cuando menos. No es una vulneración gruesa de derechos, pero es una vulneración de derechos. Si el niño está en un centro de protección, no sé cómo voy de tiempo, igual voy fatal, no, voy bien. Si el niño está dentro de un centro de protección, de una residencia, y quiere ser futbolista, a lo mejor resulta que en ese centro no hay pista de fútbol, no hay un parque cerca, y además el convenio que tenemos para el ocio de los niños tutelados es con la Fundación Baloncesto, digo Real Madrid porque es la que conozco, que soy de Madrid, pero pues una fundación X que lo que ofrece es baloncesto. Y al niño se le dice: tú tienes derecho al ocio. Es más, normalmente se les dice: tú tienes obligación del ocio. Tú tienes que salir a hacer deporte, no te vas a quedar el domingo leyendo solo en tu habitación, te vas a relacionar, vas a hacer tejido comunitario, vas a ir con otros niños y con otras familias a disfrutar, te apetezca o no. Y a lo mejor al niño le viene fenomenal, pero es que a lo mejor no le apetece nada porque es un niño introvertido. Y a lo mejor es que resulta que le llevas a hacer baloncesto y el niño lo que quería era hacer fútbol, hockey, rugby, jugar con muñecas, pintar, pero no se lo ofrecemos porque no lo tenemos. Pero el problema de lo que voy es que no se lo preguntamos siquiera. No lo reflejamos en ningún lado, pero el check lo ponemos en ocio y tiempo libre, cumplido, porque todos los domingos se va por la tarde a pasear por las huertas, cuando resulta que le tiene un asco a los bichos que no puede con él y vuelve sufriendo. Entonces, esto nos lleva a la realidad de que los derechos de los niños y niñas extranjeros no se cumplen igual que el resto de derechos. Te he traído algunos datitos, pocos, que están sacados de La Infancia en Datos, es una web del Ministerio de Derechos Sociales, que lamentablemente hay muchas cosas que no se actualizan desde 2021. Estamos ahí insistiendo a ver si este proyecto, que empezó muy bien y tenía muy buena pinta, no se pierde y tenemos un poquito de transparencia. El abandono escolar temprano en este país, en el año 2021, para niños de nacionalidad española era de un 11%. Para niños extranjeros era de un 26%. En esa diferencia algo está pasando. La estamos mirando. En el rendimiento de la capacidad de lectura a los 15 años, los niños de origen migrante están muy por debajo en todas las puntuaciones de los niños de origen español. ¿Es solo el idioma? ¿O hay más cosas? No lo sabemos, en los datos no lo pone. Si es el idioma, ¿se ha probado a medir en las pruebas la capacidad de lectura que tienen en su idioma nativo? ¿O ni siquiera nos planteamos hacerles pruebas en su propio idioma? Aunque en las leyes reconocemos el derecho a conservar el idioma y a elegir en qué idioma se quieren desarrollar. En el riesgo de exclusión social y pobreza, que es lamentable en la infancia en este país, es realmente preocupante. Pero cuando los dos progenitores son españoles, es de un 24%, ya es tela, ya es como para morirse, ¿no? Que la infancia esté en riesgo de exclusión y social y pobreza, según las tasas AROPE, cuando sus dos progenitores son españoles son un 24%, pero es que cuando uno de los dos progenitores es extranjero es un 53%.
y cuando los dos progenitores son extranjeros es un 76%. Entonces, todos los derechos para todas las infancias, estamos dando los apoyos públicos donde los tenemos que dar. Y por último, los acogimientos residenciales y familiares cuando un niño está dentro del sistema de protección. Todas las leyes, sin excepción, priorizan el acogimiento familiar sobre el residencial. La ley Navarra, además, tengo que decir que me parece muy práctico, exige que lo que haya que motivar en las resoluciones es por qué no va a familiar. Yo no hago práctica en Navarra, pero me atrevo a aventurar que en la mayoría de las ocasiones la justificación es que no hay plazas, es que no hay familias disponibles, es que no hay, que estamos trabajando en ello, ¿no? De hecho, tenéis una recomendación del Defensor del Pueblo de Navarra de 2023, de su informe de 2023, de que hay que seguir invirtiendo esfuerzos en este punto. Pero es que de los niños acogidos en el sistema de protección hay un 63% de niños en el 2021, Luego, ahora mismo el dato es más bajo. Luego esta tarde, no lo tengo ahora aquí, pero esta tarde os lo doy porque sí lo he mirado. Un 63% en 2021 de los niños estaban en acogimiento familiar. En los niños extranjeros, solo el 21%. Pero voy más allá. En los niños extranjeros no acompañados, solo entre un 2 y un 3%. Y en concreto en Navarra, en el año 2023, solo un 0,7% de los niños migrantes que han llegado solos a nuestro país tenían un acogimiento familiar. Y entonces, ¿cuál es el peligro? Cuando intentamos buscar los porqués, ¿no?, de estas cifras, que es lo importante, ¿no? Se trata de por qué pasa esto para ver cómo lo corregimos. No pocas veces la explicación que encontramos, por ejemplo, para que los niños extranjeros o migrantes no acompañados abandonen los estudios antes, es que ellos quieren trabajar, porque lo que quieren es mandar dinero a su país. Para que no accedan a familias de acogida es que estos niños que llegan ya tan mayores en realidad no quieren una familia. Además que son niños que vienen de calle, muchas veces. Ellos prefieren, están enfocados en yo quiero trabajar, yo quiero ser independiente, yo tengo que hacerme cargo de mi familia, a los 18 años me voy a quedar en la calle y a mí irme ahora a una familia, a hacer las normas de una familia, de una vida en familia, cuando he vivido en calle no sé cuánto tiempo, no lo quieren. ¿De verdad nos vamos a creer eso? ¿Alguien les ha dicho a estos niños de 14, 15, 16 años que tienen la posibilidad de tener una familia? Entonces, cuando empezamos al no quieren, no es lo que mejor les viene, ojo, no es lo que responde a su interés superior, que es un peligro de concepto, es maravilloso, pero es un peligro tremendo. Y si no lo reconocemos, tenemos un problema, porque aquí el interés superior del menor lo puede determinar cualquiera, y muchas veces sin oír al menor. O habiendo oído al menor, presentándole una realidad y una información que no es la correcta, que no es la completa o que no es la suficientemente adaptada, ¿no? Entonces, si tú a un chaval de 14, 15, 16, 17 años le dices, mira, aquí no vas a tener plaza de autonomía, a los 18 años te vas a la calle y más te vale ponerte a trabajar. Y entonces tú lo que tienes que hacer es, te quedas aquí en el centro, que ahorras todo el dinero, te pones a trabajar, te haces un cursito rápido de carpintería, fontanería o electricidad, que son los que tenemos ahora mismo, y luego ya a los 18, si podemos, te damos un pisito de autonomía y si no, bueno, no te preocupes, que ya te derivaremos a algún sitio. Bueno, pues claro, el interés superior de este chico que te dice sí a todo es hacer un curso rápido, un curso orientado laboralmente, seguir en el centro mientras tanto acompañado con sus tutores haciendo todos sus trámites administrativos y salir con permiso de residencia de trabajo y un contrato si tiene suerte. Entonces, pero alguien le ha preguntado a ese niño, ¿tú qué soñabas cuando eras pequeño? ¿Tú qué querías hacer? ¿Qué harías si no tuvieras toda la mochila que llevas cargada de piedra y todas las barreras que tienes por delante? Y los chavales quieren ser arquitectos, quieren ser astronautas, quieren ser futbolistas, les gusta el trato con personas mayores, les gusta la construcción, les gusta la pesca porque su padre era pescador, les gustan muchas cosas. Las niñas están deseando hacer estudios superiores en muchísimos casos y no tienen la oportunidad. Los chicos quieren hacer auxiliar de enfermería. Los niños en general, todos cuando son pequeñitos, salvo el que viene de ese contexto o tiene una vocación, no quiere ser el camarero que te pone el pincho los domingos. Pero cuando llegan aquí los menores extranjeros no acompañados, te dicen, no, yo cocina o sala. Me da igual, prefiero sala porque ya me han dicho que en cocina toco cerdo, o prefiero cocina porque no hablo bien el idioma. Y llegan y te dicen eso en la primera entrevista, dices, perdona,
¿Tú por qué vienes con esos deseos? No me los creo. Pero hay que hacer una escucha activa. Me queda una cosita por decir. Voy bien de tiempo. Hay que hacer una escucha activa y es fundamental para hacer las políticas públicas, los itinerarios y la defensa de sus derechos. Porque los chicos muchas veces no quieren pelear por sus derechos porque no quieren enfrentarse a quienes les están protegiendo, porque saben que los procedimientos van a ser muy largos, porque total, ¿esto para qué sirve? Y a veces quieren pelear sus derechos a toda costa porque están cabreadísimos y no tienen en cuenta que los van a pelear contra la persona con la que conviven, que el proceso va a ser muy largo y que probablemente para cuando le llegue una respuesta ya no le va a servir de nada. Y esas dos cosas hay que sentarse y explicárselas en un idioma que entiendan, en un lenguaje adaptado a su edad, su comprensión, con una perspectiva de realidad, de control de las expectativas, pero también de reivindicación del derecho a seguir adelante, a luchar, a pelear, a soñar lo que tú quieras. Y solo cuando hacemos una escucha activa y una intervención con tiempo, pausada, reposada, podemos hacer un itinerario que sea al menos respetuoso con su derecho a decidir sobre su propia vida. Y una última cosa que creo que no pueden olvidar las administraciones, que hay que tener en cuenta, y vuelvo un poco a lo que decía al principio, es que en la administración se cometen errores, a veces involuntarios. En la administración, las personas y profesionales que conforman la administración cometen negligencias, a veces culposas y a veces no. Y las personas que trabajan con infancia en todos los ámbitos, también en el de la administración, a veces lo hacen a mala fe. Eso ocurre, como ocurre en la abogacía, como ocurre en las familias, como ocurre en los colegios, como ocurre en los espacios de ocio. Lo hay en todas partes. Y no podemos negarlo. ¿Lo son todos? No, por supuesto que no. ¿Son mayoría los que lo hacen a mala fe? No, por supuesto que no. ¿Acaso son mayoría los padres que pegan a sus hijos con el cinturón? Hombre, vamos a creer que no. Pero tenemos una legislación que previene, detecta, persigue, castiga y separa a los niños de esos padres. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a tener una legislación que sea capaz de reconocer que las malas personas están en todas partes, que las personas negligentes están en todas partes, que las personas poco preparadas están en todas partes y que, aun no siendo ninguna de esas personas, todos nos equivocamos y asumimos nuestras responsabilidades. Yo tengo un seguro de responsabilidad civil, porque se me puede pasar un plazo, porque puedo no haber visto un documento, porque, pues lo tengo. Y entonces, cuando yo siempre le digo a mi equipo de abogadas, lo que nos define no es el error, es lo que hacemos delante del error. Entonces, cuando yo llamo a un abogado de oficio, como los que me comunico, quiero deciros esto para que veáis que no es corporativismo ni una animadversión a los servicios sociales. Yo ya trabajo muchísimo con abogados de oficio, pues los hay de todos los colores. Y los hay que son buenísimas personas con muy poco tiempo, muy pocos recursos y tienen 45 casos en una misma guardia. Y entonces son abogados que en ocasiones no se han quedado con el teléfono del chaval para poder informarles. Tienen sus prejuicios en ocasiones, y te dicen, hombre, ya sabemos, ¿no? Estos chicos marroquíes, por supuesto que se han metido en ese lío, ¿no? Entonces, perdona, le has conocido 10 minutos en una comisaría, que le has atendido encima sin intérprete, ¿qué estás valorando, no? Y existen, hay racistas entre los abogados del turno de oficio de extranjería, ¿existen? ¿Son mayoría? No, pero existen. Pues tendremos que señalarlos. Pues lo mismo dentro de la administración. Entonces, no puede ser que la ley de protección de violencia, o sea, integral a los niños y niñas frente a la violencia, bla, 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 esta ley, prevea, por ejemplo, que exista un coordinador de bienestar en los centros educativos, un delegado de protección, creo que se llama, en los centros de ocio y de deporte, pero en los sistemas de protección, en los centros de protección donde viven los niños, no tenemos delegado de bienestar ni figura de coordinación de protección, porque no hace falta, porque todos los profesionales ya saben proteger perfectamente. Pero luego, en muchos de los centros de este país, y no puedo decir que sea la realidad de Navarra, porque honestamente en este punto no la conozco, los pliegos de contratación había que verlos. Que se contrata a gente sin formación, que se contrata a gente muy joven, que es maravillosa, pero no tiene ninguna experiencia en tratar con niños, que se meten vigilantes de seguridad dentro de los centros. Entonces,
¿De verdad pensamos que no puede haber un contexto de violencia? Yo no digo que sea mayoritario, no digo que sea todos los días, pero no hay uno. Y que pueda haber uno no es lo suficientemente grave para que tengamos un delegado de protección, para que tengamos unas medidas de prevención, para que se hagan supervisiones serias a este respecto, para que se den canales accesibles de denuncia y de queja a los niños frente a todos los trabajadores sociales, educadores sociales, personal de auxiliar educativo, vigilantes con los que conviven o que deciden sobre sus vidas desde los servicios sociales. ¿Por qué no? ¿A qué tenemos miedo? Si no pasa nada, si lo hacemos bien, lo defendemos, lo explicamos y si nos equivocamos, lo reconocemos y lo corregimos y reparamos el daño que lo tenéis reconocido en vuestra ley. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que ser valiente, hay que ser honesto, hay que ser responsable cuando se trabaja con niños. Hay que hacerlo especialmente porque se trabaja con niños. Porque un daño en la infancia, todos sabemos que puede ser irreversible. Todos sabemos que puede llevar una terapia de por vida. Porque trabajamos con niños que ya vienen en una situación vulnerable, algunos en una situación muy vulnerable. Y te parecen chavales que ahora mismo se comen el mundo, que se han cruzado África. A mí eso me lo han llegado a decir, hombre, si se ha cruzado África se podrá cruzar Madrid. Digo, hombre, pues le podemos pagar un taxi también, ¿no? O sea, no pasa nada. Son niños, chavales, que han pasado por todo eso y que cuando de repente se sienten un poco bien y están en un centro y lo cuidan, y lo habréis visto 1000 veces seguro, de repente se derrumban y empiezan a llorar después de un año viviendo en un centro. Es el día que empiezan a no dormir ninguna noche. Y tú puedes tener formación y saber que el duelo migratorio tiene esas fases, o el duelo o los traumas de violencia tienen esas fases de reconocimiento en el momento en que tu estado de supervivencia se apaga y entonces te puedes dedicar a otras cosas. Puedes no tener ni idea de esto, pero tener una escucha activa y darte cuenta que a ese chaval le está pasando algo. O puedes decir, uy, este está de juerga toda la noche, mira que molesta. Uy, es que no cumple la norma de que hay que apagar la luz y dejar el móvil a las 8 de la tarde y ponerle una sanción. Puedes hacer eso. Y como sabemos que esas cosas pasan, pues a lo mejor podemos poner un mecanismo de denuncia, o podemos poner, que no lo tenéis en la ley Navarra, y ya voy a decir una cosa, el derecho a consultar con un abogado cuando a un niño le ponen una sanción en el centro en el que vive. Porque las sanciones, ya las veremos esta tarde, tienen tela. Entonces, que al menos pueda preguntar si esa resolución que le han puesto, que ni siquiera entiende, porque vamos a ver, cualquiera de vosotros os llega una carta a un juzgado, os llega una resolución administrativa, que a mí me llaman mis amigas, me empiezan a leer por el margen de arriba y digo, ¿te quieres ir a la parte en que resuelve? Y estoy hablando de adultos, con 2 carreras y 3 a veces. Entonces, un niño que está solo, que es migrante, que está cabreado además como una mona porque le acaban de quitar el móvil y dejarle sin salidas los fines de semana, le damos una resolución, en el mejor de los casos, que aquí se prevé al menos, no sé si se hace en la práctica, pero al menos la ley lo prevé, pero ya os digo que en otras autonomías ni siquiera se prevé. Pero le dan esa resolución y como no protesta, decimos, el chico sabía perfectamente que lo había hecho mal y está perfectamente de acuerdo con la medida educativa que le hemos puesto. Esto no es así. Considerar que esto es así es vaciar de contenido sus derechos. Entonces, y ya acabo, podemos decir todos los derechos para todas las infancias. Pero si cuando nos ponemos a analizar derechos no estamos dispuestos a rebajarnos nosotros mismos, a reconocer la realidad de nuestras limitaciones, a reconocer lo que hacemos mal, los derechos de las infancias están vacíos de contenidos y especialmente los derechos de las infancias más vulnerables. Y aquí acabo.